Bienvenidos a la cocina Tu Gourmet Box. Hoy os voy a presentar la receta siguiente. Vamos a preparar un risotto de funghi con boletus edulis. Los ceps, supongo que ya los conocéis. En este caso es un risotto carnaroli con un poco de setas deshidratadas que podemos cocinar con base de agua, con base de caldo. En este caso lo voy a preparar con base de caldo para darle un poco más de sabor. Os voy a presentar un poco la despensa de la receta de hoy de Tu Gourmet Box. En esta receta de hoy vamos a utilizar el arroz carnaroli con las setas que os decía incluidas. Luego nos va a dar mucho sabor, pero sobre todo el carnaroli tiene mucho almidón, lo que nos va a mantecar, como llaman los italianos, un poco el risotto, sobre todo también trabajándolo con la espátula. Además nos hace falta un poco de cebolla, si tenemos ajo morado mejor, pero ajo. Luego caldo vegetal, en brick lo podéis comprar ya preparado. Luego tenemos carciofini, lo que serían ya confitadas en aceite, y las setas, igual, confitadas en aceite. Tenemos aceite de oliva, donde también podríamos adicionar un poco de mantequilla, pero en este caso lo queremos hacer un poco más equilibrado. Y vamos a mantecar también con aceite de oliva. Parmigiano Reggiano, que podemos rallar como más os apetezca, pero sobre todo al final rallado en fresco mucho mejor. Y un poco de vino blanco que vamos a evaporar con el arroz. En este caso, esto es la despensa de hoy y vamos a preparar el risotto de funghi. Empezaremos con un chorrito de aceite, precalentándolo. Le añadiremos una hoja de laurel y un par de granos de ajo morado en este caso, con un pequeño golpe de cuchillo. Esto veréis que los cocineros lo hacemos mucho, sobre todo porque podéis identificar el ajo una vez en el plato cocinado, no tienes el trabajo de pelarlo y no dejas todo con sabor a ajo. Luego esto lo saltearemos un poco con el aceite para aromatizarlo. Nada, un minutito, fuego medio, y luego mientras esto se va calentando vamos a pelar la cebolla. Si es de figueras mucho mejor, más dulce. Esta la vamos a picar muy fina, os explico cómo lo tenemos que hacer. Vamos a laminar esta cebolla de arriba abajo sin llegar al final, le dejamos una parte entera. Cuando la tenemos toda laminada, la vamos a seccionar 3 veces para cuadricular más pequeño. Y esto ahora lo picamos muy fino para que sea tan pequeño o más como el grano de arroz. Si picamos una cebolla muy vasta, muy grande, se va a notar y no queremos que se note. Luego la vamos a saltear un poco. Nada, un minutito o dos. Una vez rehogada la cebolla, ya iríamos para incorporarle el risotto, el arroz carnaroli.
Veis que está ya más translúcida, pero sobre todo que no coja color. Esto es lo que os decía, vamos a tostar un poco el risotto. Junto con la grasa que ya teníamos del aceite de oliva. Esto los italianos lo llaman tostatura, tostar un poco el grano. La idea ¿cuál es? Es para que sellemos bien el grano y aunque este arroz, esta variedad, nos aguante muy bien la cocción, lo que va a hacer es sobre todo que el grano no nos explote a final de cocción. Vamos a abrir el vino blanco. Y ahí cuando lo tengamos bien caliente, ya le echamos pues 2 dedos de la botella, por ejemplo. Esto a máxima temperatura ahora y que se evapore. Vamos a levantar también, o sea, a llevar a ebullición el caldo para no cortar la cocción del arroz, ¿vale? Ves que esto ya lo tenemos bien seco. Podemos añadir ya un poco de caldo. Veis que lo vamos trabajando para que el grano suelte el almidón y ya vamos trabajando la textura del mismo resultado. Aquí veis que el caldo ya lo tenemos, echaremos un poco más. Y con esto vamos a terminar el plato, echándolo al último minuto dentro de la cocción. Así lo recalentamos y lo servimos tibio. ¿Veis la textura un poco que decíamos? Casi ya ligado, sin haberlo mantecado, ¿eh? Esta nos ayuda el movimiento a extraerle el almidón y que se vaya ligando por sí solo. Sin tener que abusar de grasas tampoco. Tampoco tenemos que echar mucho aceite o mantequilla. Ahí tenéis un mix de setas muy interesante que nos van a aportar color, textura sobre todo y también sabor. Y el parmigiano nos lo podemos rallar en un plato. Os recomiendo rallarlo vosotros fresco de una cuña y que tenga aproximadamente pues unos 12 meses de curación. Este, si le rayáis vosotros, es otro mundo, ¿eh? No se parece nada en lo que podéis comprar ya rallado. Aquí sería el momento ya de coger el laurel y sacarlo. Y los ajos. Luego, tiempo de recomendación de la cocción. Sería a partir de unos 15-16 minutos. Aquí sí que nos gusta que esté al dente, pero tampoco en exceso. Y para degustar un buen risotto no hay otro secreto que no irse mucho de la cocina, ¿eh? Irlo trabajando con la espátula es el punto, ¿eh? Para que vaya sacando el almidón y nos ligue un poco todo el plato. Vamos a echarle el parmesano. Fuera del fuego.
lo trabajamos bien. Y aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Añadirle una cucharadita de aceite y continuar a trabajarlo. Y ya veréis que la textura es otro rollo. Esto, si veis ahora la textura, muy cremoso. ¿Veis? No está saturado de grasa, porque no se ve la grasa, está emulsionado. Y lo podemos aún extender en un plato. Ahora os voy a enseñar a qué me refiero en extender en un plato. Aquí, como os decía antes, esto es un producto ya en conserva, no lo tenemos que cocer, se lo añado ahora un poco para que se me entibie. Luego, lo que os decía de emplatar, cogeríamos el plato y en este caso serviríamos el risotto en el centro. Y como podemos ver el punto de cocción que está bien, ¿no? Veis ahí que el risotto no me cae, no es tipo sopa, pero si yo lo extiendo, como lo hacen los italianos, picamos un poco el plato y vais a ver que se va extendiendo, ¿vale? ¿Veis? Este risotto lo tenemos justo a textura. Lo que vamos a hacer ahora es echarle 2 setas encima. Un poco de carchofa. Dos escatas de parmigiano. Y esto lo tenemos listo. Aquí os dejo el resultado de hoy. En esta receta hemos presentado un poco la técnica del risotto y sobre todo habéis podido ver la despensa de Tu Gourmet Box. Si os interesa este vídeo, productos, talleres y otras informaciones de Tu Gourmet Box, entrad en tugourmetbox.com. Os espero la próxima.